días, Egunon. Soy María Castejón Leorza y voy a participar hablando sobre Malena es un hombre de tango, la tercera novela de Almudena Grandes. Es un poco extraño, ¿no?, estar aquí desde tu casa. Me hubiera encantado estar ahí con todos y con todas, pero esta vez me ha sido imposible. Me presento muy brevemente. Soy María Castejón Leorza, soy doctora en Historia, profesora, programadora, crítica de cine y escritora. Entre otras obras he escrito el libro Rebeldes y Peligrosas de cine y estoy muy contenta de participar en este congreso porque siempre he sido muy admiradora de Almudena Grandes, porque me leí sus libros de forma especial. Malena es un hombre de tango, cuando era muy joven, y han formado parte de todo lo que tiene que ver con mi crecimiento, tanto como persona, ¿no?, como profesional del análisis de la cultura desde la perspectiva de género, desde los feminismos. Entonces, lo que voy a hacer es hablaros sobre el artículo que escribimos en el libro de Memoria, Compromiso y Resistencia, que fue una obra colectiva editada por Elena Atalaya y Sara Fernández, en el que participé hace unos años con el artículo Malena es un hombre de tango, como creadora de nuevas genealogías femeninas. Entonces, lo que os propongo es un viaje a partir del análisis cultural, por lo que significa esta obra, que es una obra muy, muy importante en todo lo que es el recorrido posterior de Almudena Grandes, ya que en este libro es donde se atisba un poquito todo el trabajo que va a desarrollar posteriormente Almudena, con todo lo que tiene que ver con la memoria histórica y con la guerra civil, ¿no? También deciros que, bueno, tuve la enorme fortuna de conocerla, de poder entrevistarla, y la verdad que era una mujer totalmente excepcional y una tipa muy, muy, muy genial, con lo cual, pues bueno, me encanta hablar de su obra, pero me produce cierta tristeza, ¿no?, pues por su prematuro fallecimiento, porque hemos perdido una voz muy, muy importante y porque se ha ido, creo que, de las últimas voces rojas, ¿no?, con todo lo que significa la palabra roja, ¿no?, en este sentido concreto. Entonces, bueno, me voy a ir organizando aquí con todos mis cachivaches y vamos a comenzar hablando un poco sobre, bueno, uno de los fragmentos iniciales de la novela de Malena. Os voy a ir leyendo, ¿vale? Alguno es: querido diario, me llamo Magdalena, pero todos me llaman Malena, que es un nombre de tango. Hace un año que tengo la regla, así que ya me parece muy difícil que la Virgen quiera convertirme en un chico, y creo que voy a ser más bien un desastre de mujer, igual que Magda, ¿no? Aquí están condensadas muchas de los aspectos que vamos a ir comentando en esta breve exposición, que va a tener diferentes ejes, que es, bueno, pues un poco qué supone la literatura de mujeres de forma muy breve, lo que es la novela, un poco el argumento para refrescar, y lo que es la novela dentro de su obra, cómo se representa la sexualidad en Malena es un hombre de tango, el amor salvaje frente al amor doméstico, el tema de la maternidad, que desde luego en este libro deviene muy, muy, muy compleja, y vamos a hablar también de las feminidades contrapuestas y de las feminidades disidentes, que para mí es uno de los ejes de la novela, y dejaremos para el final la adaptación cinematográfica de Gerardo Herrero en el año 95 sobre la novela. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco hablando qué es lo que supone la literatura, ¿no?, como fuente para la cultura y como fuente para la historia de mujeres. Cuando haces historia de mujeres, muchas veces los documentos más oficiales, las actas, bueno, todos los documentos administrativos que se han ido dejando, ¿no?, constancia a lo largo de los siglos, hasta épocas muy, muy recientes, las mujeres apenas han dejado huella en las fuentes historiográficas más tradicionales, ¿no? Entonces, recurrir a la literatura o recurrir al cine para historiar, teniendo en cuenta, ¿no?, que es una ficción, nos va a posibilitar llegar a otro tipo de ámbitos y a otro tipo de universos, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las funciones que hemos realizado las mujeres a lo largo de la historia han tenido que ver con lo doméstico, con todo lo que pasaba en el ámbito de la casa, en el ámbito doméstico, y que se dejan pocas huellas de ese paso por la historia, por lo doméstico,
y que sí que es verdad que en la literatura y en el cine, aunque sea incluso de una forma muy, muy secundaria y muy, muy tangencial, sí que tenemos otro tipo de fuentes, incluso con novelas decimonónicas como La Regenta o Madame Bovary, donde hay además un castigo muy importante a la mujer adúltera, podemos hacer una lectura en actualidad también desde las disidencias, ¿no? Entonces, esta cotidianidad que se escapa a las grandes fuentes de la historia, tanto en la literatura como en el cine, tiene muchísima importancia, ¿no? El título de la ponencia también tiene que ver con construir genealogía. Seguramente que sabréis lo que es la genealogía, ¿no? La genealogía son todos los modelos que tenemos femeninos a lo largo de la historia. Cuando tú, por ejemplo, haces una genealogía de la figura del héroe, tanto en la novela como en el cine, bueno, quizá la concepción del héroe nos sirva más para el cine, podemos hacer una historia muy rica, además, bueno, que puede ser más lineal, menos lineal, pero desde luego que siempre hay referentes masculinos y siempre hay una variedad de estos referentes masculinos. Cuando intentamos hacer lo mismo con los referentes femeninos, vemos que esta genealogía no es tan generosa, porque los modelos de mujeres muchas veces o los personajes femeninos en la literatura y en el cine han aparecido pocas veces o cuando han aparecido se han adscrito sobre todo a los roles patriarcales, ¿no? Mujeres sumisas o mujeres cuidadoras o mujeres muy sexualizadas, que además siempre son muy malas y hay que castigar, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la genealogía, con los referentes, es muy importante. Lo que no se nombra, lo que no se ve, lo que no se lee, no existe, con lo cual muchas veces estamos en la actualidad, me voy un poco del tema, pero hay estudios recientes en los que las niñas dicen que creen que no pueden ser bomberas porque no han visto tantas bomberas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el punto de vista de la genealogía. Desde el punto de vista más teórico y más feminista, tenemos que ir a bueno, no solo, ¿no? Pero a las feministas de la diferencia, ¿no? Con Luz eh, Irigaray. Y muchas veces el asumir, ¿no? La genealogía supone, como dice la autora Fefa Vila, que las citas más concretas las tenéis dentro del artículo del libro, supone asumir una nueva epistemología de género. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Y por eso es tan importante. Malena es un nombre de tango, tanto en nuestro imaginario, ¿no? Como por lo que supuso de ruptura en el momento en el que se publicó. Por otra parte, dentro de este primer punto un poco más teórico, ¿no? en el que me estoy deteniendo, podemos hablar también de literatura de mujeres, ¿no? La literatura de mujeres, yo escribí en su momento un artículo sobre cine de mujeres hace ya bastantes años, asumiendo que sí que había un cine de mujeres, pero que exista un cine de mujeres desde un punto de vista femenino, que no desde una mirada de mujeres, sino desde un punto de vista eh, femenino, bueno, pues supone asumir que hay un género como tal, pero desde luego que no lo asumimos desde los determinismos biológicos. O sea, tú por haber nacido en el cuerpo de mujer e identificarte con tu cuerpo de mujer no vas a escribir de una determinada forma, pero sí que es verdad que tus vivencias como mujer te van a condicionar y sobre todo cuando no existe una genealogía, ¿no? Almudena Grandes no asumía hacer una literatura de mujeres, como es obvio, porque en una sociedad patriarcal como la nuestra, en cuanto definimos algo como de mujeres, lo estamos totalmente devaluando, ¿no? Y por otra parte, es muy habitual, tanto en escritoras como en cineastas, que no digan, joder, pues sí, yo hago un cine específico de mujeres, yo hago una literatura de mujeres, porque no, porque ellas hacen literatura y ellas hacen cine, ¿no? Y asumir que puedes hacer una literatura de mujeres te aleja del canon, que obviamente todavía es masculino, ¿no? Pero como dice la teórica Carmen Peña Ardiz, sí que es verdad que, como es lógico, como decíamos, Almudena Grandes no va a asumir que hace una literatura de mujeres, porque lo que hemos comentado, pero sí que existe en toda su obra, como en otras autoras de su generación, tanto en la literatura como en el cine, que tiene que ver con
esta literatura perdón, que empieza a escribir en primera persona del femenino singular, que es muy importante, ¿no? Porque así tú estás compartiendo un punto de vista que es el tuyo y que es femenino, y estás obligando a todo el mundo que te lee a compartirlo, le guste más o le guste menos, ¿no? También, aparte de esta primera persona, ese autoanálisis y ese algo que está muy presente en Malena, es un hombre de tango, que es el eje vertebrador del libro, es qué supone ser mujer, qué supone ser una mujer diferente en la España de la recién inaugurada democracia. Y luego también es una literatura que, si no es una literatura de mujeres, sí que está muy influenciada por el feminismo, que ya poco a poco va llegando a diferentes ámbitos, y que sí que hay cierto enfrentamiento, por decirlo de alguna forma, con los roles de género más patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el andamiaje teórico donde podemos incluir a Malena, su nombre de tango. Bueno, la novela voy a ser breve, nos cuenta la historia de la familia Fernández Alcántara. Bueno, es un novelón, ¿no? En el sentido total de la palabra, una saga familiar, pero como os he dicho, he contado desde esa primera persona femenino singular, y perdón, lo que nos va contando es, bueno, pues esas vicisitudes de la familia Fernández Alcántara desde el punto de vista de Malena, que viene, ¿no? Desde el pasado de sus eh, abuelos, que sería la República Española, pasa por la Guerra Civil y llega hasta los primeros años de la democracia. Malena es una niña totalmente diferente, como os he leído este primer fragmento. Ella sabe que es diferente, pero no tiene las claves para pensarse, ¿no? Para identificarse y sobre todo para construirse de una manera diferente, y ahí está un poco la pulsión, ¿no? De toda la novela, ¿no? Ella cree que está influenciada por la mala sangre, ¿no? De Rodrigo, un antepasado, cuando realmente todo tiene que ver con esa construcción, ¿no? De una sociedad patriarcal. Uno de los grandes temas, ¿no? Que tiene que ver con que las directoras, con que las novelistas y las directoras lleguen a escribir novelas y a dirigir películas, es que desde este punto de vista muy femenino, que vuelvo a decir, no tiene nada que ver con los determinismos biológicos, la sexualidad se representa de una forma totalmente diferente. Bueno, todo el mundo recordamos las edades de Lulú, la anterior novela de Almudena Grandes, donde la sexualidad es el eje de la novela, y como una mujer es consciente y no solamente es objeto de la sexualidad, que también, sino que es sujeto, ¿no? Y además es una mujer que desea. Yo recuerdo que me impresionó muchísimo cómo se narraba, ¿no? La construcción del personaje Malena. Desde el punto de vista teórico, claro, aquí también tenemos el feminismo. Sí que es verdad que solamente ha analizado la sexualidad desde su dimensión más política, olvidando, bueno, olvidando o dejando un poco de lado la experiencia erótica. Pero claro, no podemos hablar solamente de experiencia erótica sin tener en cuenta cómo se construye la sexualidad en una sociedad patriarcal y cómo se paga, ¿no? Qué duro se pagan las disidencias. Tenemos ahí el modelo cinematográfico, por ejemplo, de la fatal. Raquel Osborne, citando a Carol S. Vance, ¿no? Cita un poco en que solo quedarnos en el placer invisibiliza la opresión que sufrimos las mujeres, pero solamente centrarnos en la opresión invisibiliza este placer, ¿no? Y en ese sentido creo que la novela de Almudena Grandes es muy rompedora y tiene que ver con lo que comentaba al principio, con lo cotidiano y con lo vivencial. Malena habla sobre la masturbación, sobre cómo descubre el placer femenino refrotándose contra un sofá cuando era una niña, y cómo afortunadamente no lo vive desde la culpa, como le dicen las monjas, ¿no? Y además Malena es un personaje que se lía con un tío que tiene 10 años o 15 años más que ella. Por otra parte, tiene alguna relación sexual con un tío carnal, un tío de un campo, ¿no? Por ahí. Y hay un fragmento que a mí me impresionó muchísimo y que me apetece leeros, y tiene que ver con cómo podemos concebir la sexualidad como poder, ¿no? Y tiene que ver cuando Malena le hace una felación a Fernando, que es su primer novio.
porque era poder lo que sentía. Una ventaja que jamás había alcanzado cuando mi propia carne estaba en juego, cuando el placer del otro era apenas el precio de mi propio placer. Poder, arrodillada en el suelo, poder, complaciéndome viciosamente en mi renuncia. Poder, el de un perro que prueba el sabor de la sangre humana lamiendo un cadáver tirado sobre una acera. Poder, poder, poder. Nunca me había sentido tan poderosa. Pues claro, tú lees esto cuando todas las referencias que has leído son de hombres y dices, "Oh, madre mía, ¿no? Cómo cambia aquí la historia y qué posibilidades me está dando de identificación este personaje". Yo recuerdo este fragmento, lo de la felación como fuente de poder, algo que lo he recordado muchísimas veces, ¿no? A lo largo de mi vida. Es algo de esto que se te queda ahí, ¿no? Sí que es verdad, por eso voy a pasar un poquito más por encima, que hay una especie, es muy importante también en el libro, ¿no? Con esta relación que tiene con Fernando, que es su primera relación, que luego entran ahí temas familiares, como es un amor muchísimo más salvaje, ¿no? Frente al amor mucho más doméstico que luego tiene con Santiago, ¿no? Con su marido, y cómo ella nunca renuncia a esta parte salvaje, ¿no? Del amor, ¿vale? Otro tema muy importante en la película es el tema de la maternidad. La construcción de las representaciones hacia la maternidad han sido, bueno, sumamente patriarcales, ¿no? Por una parte está el modelo Virgen María, ¿no? Una mujer que renuncia a todo por su maternidad, un techado de virtudes, etc., etc. Y por otra parte está el de la mala madre, que es muy mala madre, que solamente piensa en ella y que obviamente hay que castigarla, ¿no? Entonces, lo que nos ofrece Malena son otras lecturas, que sí que es verdad que es una pena que no tengamos más tiempo para desarrollar todo esto, pero que quizá en actualidad, ¿no? La novela es del 93, han pasado más de 30 años, que se ha podido convertir en un lugar común, ¿no? Como es esas dudas, ¿no? Acerca de la maternidad. Pero volviendo al 93, pues desde luego que no era nada habitual ver a una mujer que se queda embarazada sin ella plantearlo, y que, bueno, pues en un primer momento rechaza a su hijo, ¿no? Entonces esto, pues eso, no te quiero, no te he llamado, no quiero que estés aquí, no quiero que mi cuerpo se deforme por tu culpa, y no estábamos nada acostumbradas, ¿no? Y esto crea una nueva genealogía y crea unos nuevos referentes. Uno de los ejes, como he comentado, es el tema de las feminidades contrapuestas, ¿no? Tiene que ver con la saga familiar, como se plantea en la novela. Por una parte están las reinas, ¿no? Que serían las madres, las tías y la hermana de Malena, que representan esa feminidad totalmente normativa. Y por otra parte están las malenas o las maglas, que serían, bueno, además no tienen, es muy o sea, María Magdalena, ¿no? Y todo esto, que son las que viven una feminidad muchísimo más disidentes, ¿no? Y el meollo del cogollo es el tema de la contraposición del personaje de Malena y de su melliza Reina, ¿no? Como desde el principio, pues bueno, cuando nacieron, Reina era mucho más débil y Malena era una tía como muy, muy sana, ¿no? Y desde el principio esa culpa que ella ha sentido frente a su hermana, y como su hermana ha conseguido, ¿no? Tenerla totalmente controlada por la culpa, ¿no? Que le ha ido inoculando poco a poco desde que son niñas hasta las edades muchísimo más adultas. De hecho, Reina quiere robarle, ¿no? el hijo a Malena. Dentro de las feminidades más tradicionales tenemos el personaje de la madre, que también es muy interesante, ¿no? Esa masculinidad, bueno, de mujer rica, obviamente, porque si no eres una mujer rica, no te puedes hacer mucho la digna, ¿no? Cuando se da cuenta que su marido le ha sido infiel, ¿no? Pues dice, Malena sobre ella, ¿no? Mamá no llegó a estallar y fiel a sí misma, prefirió vagar por la casa como un alma en pena, con un permanente rictus de dolor en los labios que apenas entrabría para dirigirse a mí, evocando un inmenso cansancio en las ocasiones imprescindibles, sin aludir directamente a mi traición y subrayándola, sin embargo, con el viejo del lenguaje, de los suspiros y los gestos. Un código cuya aplicación me parecía de pequeña más brutal que cualquier otro castigo, y que ahora, en cambio, me traía absolutamente sin cuidado. No es el fragmento de cuando la madre se entera de la infidelidad del marido, sino cuando, por una perrería de Reina, se entera que Malena no es virgen. Pero bueno, más o menos nos sirve el mismo fragmento, ¿no? Como hablan de esa feminidad callada, ¿no? Que siempre sabe que vas a estar en un segundo plano, que tu marido te va a poner los cuernos, pero que en ningún momento te planteas irte, ¿no? Sino que te vas a quedar suspirando toda la vida, ¿no? Sin actuar
absolutamente para cambiar la situación, ¿no? Luego está también dentro de estas reinas, ¿no? La abuela, que es bueno, pues la primera mujer que sufre, ¿no? Todo el sistema patriarcal, ¿no? Y que instauró un terror absolutamente familiar contra su marido, que era este padre infiel. Dentro de las feminidades disidentes, y voy ya terminando, es muy importante todas las nuevas posibilidades de identificación que nos permiten los personajes que no se ascriben a estos roles patriarcales, ¿no? Por una parte, tenemos que hacer labor, perdón, de identificarlos, de ver, ¿no? Cómo el patriarcado nos oprime, pero por otra parte es igual de importante, y yo creo que en la actualidad cada vez más, ¿no? Cuando ya llevamos cierto bagaje, de recuperar pues todos los personajes que han sido disidentes, porque nos ofrecen unas posibilidades de identificación, de rebeldía y de peligrosidad que son muy, muy inspiradoras, ¿no? Y en este caso tenemos el personaje de la abuela Soledad, que es la abuela de Malena por parte de padre, que tiene una biografía muy interesante y que está inspirada en la propia abuela de Almudena Grandes, ¿no? Almudena Grandes, cuando empieza, ¿no?, a escribir sobre la guerra civil, dice que una de las razones por las que lo hace es que se da cuenta que su madre ha vivido una vida muy dentro de la sumisión, y que su abuela ha sido súper moderna porque vio a Josephine Baker, ¿no?, en Madrid, aquella actriz bueno, Charleston, no sé si realmente era, pero que salía con unos plátanos, ¿no?, colgando y casi desnuda, ¿no? Entonces, la abuela Soledad de Malena es un nombre de tango, sería la abuela de Malena, una mujer que ha sido catedrática de instituto, una mujer que pudo estudiar, una mujer que su madre, que era sufragista, no le dejaba llevar corsé, una mujer muy salvaje, muy rebelde, con muchas ganas de comerse la vida, y que creía en el amor libre, ¿no? Que tiene una relación basada en la confianza, ¿no?, con su marido, al que luego traiciona, ¿no? Y aquí es donde comienza Almudena Grandes también a hilvanar toda esa historia que luego será común en todos sus libros, y que tiene que ver con la guerra civil, y sobre todo con el bando de las perdedoras, ¿no? Y que tiene que ver con mostrarnos esa historia secuestrada, ¿no? Y es muy interesante, y además no es casual, ¿no?, que el personaje de la abuela Soledad, que no tiene tanta importancia en el libro, que no como las otras abuelas que vienen de esta genealogía de sumisión que hemos comentado, Malena va a su casa cuando, bueno, pues hace la pobre, pues se deja llevar ahí por sus más bajos instintos, y bueno, pues le grita, ¿no?, a Fernando cuando se sabe que se ha ido del pueblo y tal y cual, ¿no? Entonces, como es mucha vergüencica, ¿no?, para la familia, pues la llevan con la abuela roja, ¿no?, con la abuela disidente. El personaje de Magda ya hemos comentado también que es bastante disidente, pero dentro de ciertas convenciones, y el personaje que es más disidente, y para mí es muy, muy interesante, es el personaje de Teófila, ¿no?, que es la amante del abuelo. Ella siempre ha reivindicado su lugar, nunca se ha dejado, nunca se ha avergonzado por ser la otra, ¿no? Y hay un fragmento también del libro que me parece muy, muy significativo, ¿no? El espectáculo que ofrecía gratuitamente Teófila, la carnicera de Almansilla, como cada verano, el Día de la Virgen, subía la cuesta de la iglesia andando muy despacio para que le vieran bien las vecinas, con una sonrisa venenosa en los labios y todo el oro de Extremadura a cuestas, como si así, blindada de arriba abajo, pudiera encajar todavía con más descaro las torvas miradas de las mujeres que, a su paso, le insultaban a gritos mientras tiraban un cubo de agua sucia por la ventana. Una batalla tan tradicional, aunque nunca se incluyera en el programa de festejos. O sea, todo el mundo nos hemos imaginado a Teófila subiendo con todo lo que se podía poner encima por la costa del pueblo para decir, aquí estoy yo, y aunque el padre de mis hijos esté casado con otra mujer, de aquí no me muevo, ¿no? Y creo que es algo muy, muy, muy interesante. Bueno, ha sido esta propuesta de viaje, ¿no? Malena es un hombre de tango, una de las obras más importantes desde mi punto de vista de Almudena Grandes. Y para finalizar, sí que me gustaría hablar sobre la adaptación cinematográfica del libro que hizo Gerardo Herrero en el año 1995.
A la Grandes no le gustó nunca todas las adaptaciones que se hicieron de sus novelas, que creo que llegaron a 6. Ni siquiera Atlas de la Geografía Humana, que adaptó su amiga íntima Azucena Rodríguez. Ella de todas maneras era muy educada y sí que decía, claro, que llevar una novela tan larga, ¿no? Como Malena al cine era muy, muy complicado. Y hace poco la hemos revisado, pues bueno, homenajeando a Almudena Grandes en un ciclo que programo en Pamplona, en CiviVox, que se llama Heroínas de Cine, y hemos podido ver en dos pases diferentes Malena es un hombre de tango, ¿no? Y hemos reflexionado mucho y ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Más allá de que nos parezca mejor película o peor película, como además, siendo una película que se hizo muy rápido, ¿no? A la novela, Gerardo Herrero se centra muchísimo en la sexualidad del personaje de Malena, ¿no? Como si eso no fuera importante, ¿no? Y da la impresión de que un hombre, ¿no? Que se leía esa, sin caer en determinismos, por Dios, pero que se leía esa novela, lo que más le llamaba la atención eran las relaciones sexuales que tenía Malena, cuando realmente es un personaje muchísimo más integral y muchísimo más complejo. Pero bueno, ahí queda ese pequeño apunte sobre la película para que, pues para completar un poco lo que puede ser la reflexión alrededor de Malena es un hombre de tango y de Almudena Grandes. Es una pena que no tengamos tiempo para hacer feedback, pero bueno, espero que os haya parecido interesante la intervención. Os vuelvo a remitir al artículo en el libro sobre Almudena Grandes, donde hay bastantes más citas y donde se habla de una forma un poquito más pausada. Y nada, muchísimas gracias, Millesquer, ha sido un placer. Hasta la próxima.